A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia, le damos la bienvenida, buenos días a todos los que nos están mirando a través de este medio y la verdad que estamos muy contentos. Es más, vamos a hacer un enganche con el programa anterior sobre temas que nos quedaron allí pendientes, entre ellos motivos de oración. Pero le damos los muy buenos días a Silvana. Silvana. Muy buenos días, muy buenas tardes, no importa de dónde nos estén mirando, porque sabes que nos están mirando de distintas partes del mundo, ¿no? En algunos es buenas noches, otros buenos días, otros buenas tardes. Exactamente, tengo acá una lista de varios lugares donde nos estuvieron llamando y por los cuales después vamos a estar orando antes de finalizar el programa. Vamos a estar orando de nuevo. Exacto. Mira, nos llamaron de Italia, de Puerto Rico, de Belice, Marruecos, Chipre, Grecia, Noruega, Bélgica, Indonesia, Chile, Colombia, España, Angola, Puerto Rico, Indonesia, Estados Unidos, España, que ya había dicho anteriormente, Inglaterra, Canadá, Texas, México, Estados Unidos, Francia, África, Inglaterra, Argentina, República Dominicana, de Sudáfrica también, de Bolivia, Costa Rica tengo por acá, Portugal, Croacia, Rumania y muchos más, porque a medida que va pasando la gente va llamando y se van sumando más y más pedidos de oración. Y más, desafiamos ya a que nos puedan escribir, nos puedan mandar su necesidad de oración, su pedido de oración. Vamos a estar orando por tres cosas fundamentales. Para recibir a Cristo por primera vez, aquellos que no lo hicieron, para reconciliarse a aquellos que por diferentes motivos se han alejado, y también por salud. Tenemos que orar mucho por la salud de mucha gente que, por los pedidos que nos han enviado, que los tenemos todos aquí, que de hecho oramos por ellos, vamos a estar orando sobre la última parte del programa. Y dejé un país para el final, que en realidad va a ser el tema de hoy, me imagino yo que viene por ahí, Sí. Y es Israel, del país que hoy está hablando todo el mundo. Sí, Israel, que venía desde octubre del año pasado, desde hace más de un año, ¿no? Exactamente. Venía con todo aquello que pasó, con problemas y con una guerra prácticamente declarada de hace varias décadas con el grupo Hamas sobre la zona de la Franja de Gaza. Pero a su vez ahora surgió todo este tema de la guerra con Irán. Estados Unidos apoya abiertamente a Israel, pero obviamente que hay otros países como Rusia y como China que apoyan a Irán. Esto está hablando abiertamente de lo que puede llegar a ser declarado una tercera guerra mundial, de características inimaginables, por el hecho de las armas que hay hoy en día, los misiles nucleares y un montón de cosas más que destruirían no ciudades, países enteros. Así que digo, generarían terremotos, generarían tsunamis, o sea, habría un caos en el mundo. Una tercera guerra mundial sería un caos. Y ni que hablar la cantidad de muertos, heridos, gente inocente. Bueno, se calcula que en las primeras 24 horas podrían morir 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Lo que sería algo totalmente desastroso. Niños que no tienen ni idea de todo esto, ¿no? ¿Y cómo quedaría, por la radiación, por la contaminación, por un montón de cosas, cómo quedaría el mundo? Se movería el eje del planeta, o sea que también habría problemas en la rotación, en la traslación. Eso haría que la Tierra, como dice la Biblia, tambalearía como un ebrio. Bueno, hay muchísimas cosas que, si nos permiten, las vamos a ir viendo a través de las Escrituras. 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de lo que yo elegí, Mateo, capítulo 24, que son las señales antes del fin. Son 2 eventos cósmicos, pero que involucran a la Tierra. Uno son las señales antes del fin y el otro es la venida del Hijo del Hombre. Esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, pero yo voy a leer Mateo capítulo 24. Jesús habló del lamento sobre Jerusalén, habló de las cosas que podían llegar a pasarle
a una ciudad como Jerusalén, 7 veces arrasada, pero una ciudad que ha sido tal vez la ciudad más importante en la historia de la humanidad. Una ciudad que en determinado momento negó al propio Jesús y lo llevó a la muerte. Pero ¿saben una cosa? Jesús estaba diciendo: Jerusalén, quise tomarte como a la gallina cuando cubre a sus polluelos, ¿no? Y no quisiste. Sin duda que Jerusalén no fue muy propicia para Jesús. Sin embargo, cuando él está hablando de esto, le está hablando a los discípulos y habla de esto, aparece el capítulo 24. Y en el capítulo 24, porque lo que yo estaba hablando es en el capítulo 23. En el capítulo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercan aparte y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas, hablando de Jerusalén. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos querían saber. Responde Jesús y le dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. Lo primero que dice es: oiréis de guerra, ¿verdad? Y rumores de guerra, ¿qué es lo que está pasando hoy? Esta palabra nos está diciendo, Silvana, que hoy mirando nosotros un informativo, cualquier informativo, la primera noticia que surge siempre va a ser lo que está pasando en Medio Oriente. Esto que está pasando con Irán lo que está haciendo es atacando ciudades. En cambio, Israel, cuando atacó a Irán, lo hizo atacando bases de misiles que ellos estaban haciendo, y que dentro de muy pocas semanas Irán tenía la posibilidad, tirando esos misiles de largo alcance, o sea, hasta 2000 kilómetros, ellos iban a poder destruir a todo Israel como era su propuesta. Ellos se propusieron que el Estado de Israel era su mayor enemigo y que había que barrerlo del planeta. Mientras que Israel, por lo contrario, es ataca si me atacan. Pero si no, no es estar atacando a países. Israel lo que se está haciendo es defendiendo en cierta medida. ¿Por qué? Porque Israel está atacando las bases de donde ellos tienen la construcción del armamento nuclear para la destrucción del propio Israel. O sea, lo que están haciendo es diciendo: vamos a destruir las armas con las que nos quieren barrer del planeta. Que obviamente no lo van a hacer por dos razones muy sencillas. La primera, porque Israel es el único país en el mundo entero a quien Dios eligió como nación para avergonzar a las demás naciones que tal vez tienen mayor economía, mayores riquezas, mayor población o lo que sea. Estamos hablando que Irán tiene 92 millones de habitantes, Israel tiene 10 millones de habitantes, y es muy pequeño Israel, son creo que 22.000 kilómetros cuadrados, frente al otro país que tiene más de 10 veces el territorio de Israel. Pero a su vez lo que ha tenido es la fabricación de todo un armamento en lo cual ellos pueden llegar a destruir rápidamente, tirando esos misiles que estaban a punto ya de terminar, en esa etapa final de ya tener todas las ojivas nucleares, poder destruir ciudades enteras. Entonces Israel dijo: antes de que ellos terminen con todo ese material, antes de que nos ataquen, nos vamos a defender atacando esas bases. No atacaron ninguna ciudad, no atacaron más que a los lugares donde estaban los mismos diseñadores de estas bombas, o sea, las personas que como científicos colaboraban en realizar un material altamente nocivo, altamente criminal, podríamos decirlo, porque lo que ellos pretendían es matar civiles. Ahora bien, cuando Jesús empieza a hablar de estas cosas y les empieza a enseñar, lo da como señales. Las señales son las que indican el camino a seguir. Entonces Jesús dice: miren, cuando ustedes estén mirando las noticias y en las noticias aparezca nación contra nación, reino contra reino, cuando empiecen a aparecer todo este tipo de cosas que están escritas acá, es necesario que todo esto acontezca. Dice: pero aún no es el fin. Esto es una cantidad de elementos que van a pasar: pestes, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y vuelve a decir que es el principio de los dolores. Ahora, nosotros hemos visto pestes. Es más,
creo que el planeta entero sufrió hace 5 años atrás lo que fue el COVID-19. Es decir, no hubo país que se salvara de haber tenido mortandad acerca de un tema que yo no sé, todavía no me queda muy claro, porque nunca diseñaron una vacuna, nunca se diseñó una vacuna, lo que se hizo fue una especie de antídoto para tener menos, yo diría, menos efectos nocivos de la muerte de la persona que contraía COVID. El COVID es una peste, como lo hizo, como la fiebre porcina, como yo que sé, la fiebre aviar, como tantas enfermedades. Pero el COVID fue lo último que impactó yo creo que sí, nivel porque, mundial. ¿sabes una cosa? Yo creo que no hubo población en el mundo entero que no tuviera. Está también el dengue, está, yo que sé, una cantidad de enfermedades. Pero yo creo que la más grande, la que nosotros vimos muy de cerca a nivel mundial, fue el COVID-19. La Biblia dice que las pestes iba a ser el primero de los nombres que íbamos a ver como lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Después habló de hambres y habló de terremotos. Si bien en este momento que estamos haciendo el programa han habido terremotos de 6, de 6,5 en el sur de Chile, en Ecuador y en Perú, que viene a ser la línea de fuego, esa línea que viene todo por Centroamérica y que viene desde Estados Unidos con lo que es la falla de San Andrés sobre el estado de California, parte de México, Centroamérica y todo el lado oriental de América del Sur, de Ecuador, Perú, Chile, parte de Argentina. Es decir, estamos viendo que donde empiecen a haber ese tipo de terremotos, los terremotos lo que van a hacer es movilizar también las capas teutónicas y también generar de repente lo que son los volcanes. Hay volcanes en muchas partes del mundo. Hay 5 volcanes debajo del agua subterránea, o sea, en el océano, hay 5 megavolcanes. Yo escuché a una persona que estudia esos temas que decía que donde esos volcanes entren en erupción, obviamente parte de lo que van a destruir son las comunicaciones que van todo por debajo del agua. Todas las comunicaciones que tienen que ver con internet, etc. Pero uno se pone a pensar en todo ese tipo de desastres y piensa que el planeta está realmente en peligro de extinción. Pero es que no estamos capacitados para una cosa así. Sí. De hecho, el COVID, bueno, hubo que adaptarse a la nueva modalidad y fue algo progresivo, por así decirlo. Una catástrofe de estas, en medio de una guerra, donde explotan en un lado, estamos del otro lado del continente, nos afecta igual. Totalmente. De todas maneras nos va a afectar. Totalmente. Y sabes una cosa, yo creo que escuché hace muchos años a una persona decir, llegará el momento en que los buques, en vez de transportar petróleo, transportarían agua potable, ir a ciertos lugares a buscar agua potable, que va a ser el gran tesoro del futuro. Ahora, cuando uno mira todo esto, hambre, pestes y terremotos, es lo que está prácticamente en las noticias. Todavía son terremotos que no llegan a 7.0 según la escala de Richter. Pero quiere decir que si hay megaterremotos o terremotos muy grandes que puedan afectar la economía de los países, bueno, eso puede llegar a ser algo desastroso a nivel mundial, porque no hay continente que se pueda salvar de los movimientos telúricos. Ahora bien, está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito, Jesús dijo que la peste, el hambre, el terremoto, país contra país, reino contra reino, yo diría Oriente-Occidente, todo esto que está sucediendo en el mundo entero es parte de lo que se llama escatología bíblica. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del futuro. Entonces, a través de los eventos del futuro, empezamos a encontrar los pasajes bíblicos que nos dan el aval para decir que hoy estamos a las puertas del arrebatamiento. Estamos a las puertas del evento cósmico, por decirlo de alguna manera, más importante de la raza humana. Porque cuando Jesús lo dijo hace 2000 años atrás y habló que no iba a pasar esa generación, mucha gente dijo, no pasó. Y si no pasó cuando lo dijo Jesús, tampoco va a pasar en el futuro. Ahora, nosotros lo que estamos viendo hoy son que todas estas señales que Jesús advirtió que eran el preámbulo de la venida, ¿sabe lo que sucedió? Están pasando, todas están pasando. Todas las estamos viendo hoy delante de nuestros ojos. Es increíble que se haya levantado Irán de la manera que se levantó,
con declaraciones de su ayatolá, que diciendo que el gran enemigo de ellos era Israel y que lo iban a barrer del planeta, porque ellos quieren tener todo el mundo musulmán y todo el mundo árabe unido. Y el único que está allí en el medio, en contra de todo, es el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Ahora, no es casualidad. No, eso te iba a decir. ¿Y por qué siempre volvemos a la Biblia? ¿No? Parece un libro que fue escrito hace más de 2000 años, donde no había tecnología, donde no había tanto alcance. ¿Cómo todo esto que está pasando hoy, 2025, esté registrado en la Biblia? Mira, cuando yo leía hace 40 años atrás la Biblia y veía la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis, que decía que veía los elementos incandescentes encendidos, ¿verdad?, yendo de un lado para el otro en los cielos, yo decía, ahora entiendo que lo que Juan vio fueron misiles. Ahora veo que lo que se ve en el cielo de Israel, con los misiles que vienen y la cúpula de hierro, que son esos misiles que van directo a esos misiles para destruirlos, y vi algo fantástico, y era como un misil se desvía. Venía derecho así, de repente toma un giro y se desvía. Yo digo, esa cúpula de hierro y la mano de Dios están haciendo que de 200 misiles que tiran, 1 o 2 puedan llegar a tierra. Que igual no deja de ser peligroso, pero que no están teniendo el éxito que podrían tener si, por ejemplo, atacaran nuestro país. Si a nuestro país le tiraran misiles, todos sufriríamos el daño porque no tenemos ninguna manera de defendernos. Entonces, el apóstol Juan decía elementos incandescentes que volaban por los aires y él no entendía lo que era. Ahora sí lo estamos entendiendo. Es más, creo que no hay país que esté preparado como Israel en ese sentido, cuando es ataque. No estamos preparados. No. Y sabes una cosa, está escrito que serían aborrecidos por todo el mundo. Ayer, aquí en nuestro país hubo una marcha pro-Palestina, o sea, es una marcha que lo que intenta hacer es demostrar o querer demostrar que Israel está haciendo un verdadero genocidio en la zona de Gaza, y lo que Israel está haciendo es eliminando toda la amenaza terrorista del grupo Hamas. Entonces, la manera de poder eliminar a los terroristas, llegando a ellos, es descubriendo dónde están. ¿Y qué es lo que hacen los terroristas en la franja de Gaza? Tiran los misiles desde el patio de una escuela. Entonces los misiles de Israel, que buscan el origen de dónde salió ese misil, van y atacan a la escuela. Entonces salen en el mundo entero que Israel atacó una escuela o que atacó civiles. Y en realidad es el grupo terrorista Hamas que se esconde detrás de la gente de Palestina. No estamos en favor de la muerte de nadie, no estamos en favor de ninguna guerra, estamos diciendo Israel tiene todo su derecho a su defensa, a la defensa de sus ciudadanos, a la defensa del país entero. Y acá hay una agresión permanente de la franja de Gaza, en la cual el mundo ve o toma como un genocidio cuando mueren civiles en la franja de Gaza, pero civiles que son escudos detrás de los cuales están los terroristas. Y esto no es hablar ni de geopolítica, ni de la política que está pasando en Medio Oriente. Estamos diciendo que de todas las maneras posibles hay gente que quiere destruir a Israel. Hay gente que quiere dar una imagen de que Israel es un país genocida, y se olvidan de 1942 a 1945 lo que pasó con los judíos. Se olvidan que 6,5 millones de judíos fueron asesinados a causa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis. Se olvidan todo lo que pasó, que Israel ya varias veces lo habían querido barrer de la faz de la tierra. Y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Entonces, en todas estas profecías, lo que nos marcan es lo que viene como evento futuro. Por eso digo, lo que nosotros estamos leyendo acá, que fueron palabras de Jesús, sin duda son palabras que nos llevan a creer que todo el desastre que estamos viendo, porque según la profecía bíblica, Estados Unidos es el águila y no aparece en el Apocalipsis el águila. Hay teólogos que consideran que Estados Unidos como país va a ser atacado y no va a tener la posibilidad de apoyar a Israel. No se olviden que Israel, según lo que dice la Biblia, va a quedar solo. Va a haber un momento que no va a tener apoyo ninguno. Y que como la gente de acá, que nadie se entera lo que pasó ayer, porque era un grupo minúsculo, pero un grupo de personas diciendo Israel genocida y defendiendo a los grupos de Palestina.
Yo quiero decir algo en cuanto a esto, porque tenemos que dar nuestra posición. Israel, si bien no necesita que yo lo defienda, sí necesita que yo ponga justicia cuando lo están atacando, cuando están haciendo cosas para matar civiles en Israel, que son los misiles que está tirando Irán. Irán, que tiene el apoyo político internacional de Corea del Norte, que es una persona, bueno, ya sabemos cómo es su líder, pero que tiene el apoyo de Rusia y de China. Ahora bien, porque todo está en la Biblia, Rusia y China son Gog y Magog. Gomer es Alemania. Y así podríamos hablar de una cantidad de nombres de territorios que estaban en aquel tiempo bíblico, que hoy tienen otro nombre, pero que son aquellos que van a venir contra Israel. Un ejército de muchísimos millones que seguramente en la batalla de Armagedón, ¿no? El Valle de Megido, por allí van a entrar. Ahora, cuando la profecía bíblica decía hace algunos años que iban a venir por el Valle de Megido, tenían que atravesar un río caudaloso que hace unos años se terminó secando, como el Éufrates. Entonces uno se pone a pensar cómo todo se fue preparando en estos últimos años para que todo lo que está establecido en la Biblia se cumpla. Es increíble, es impresionante. El mundo entero está como aborreciendo a Israel, como diciendo, realmente es la piedra en el zapato en el Medio Oriente y habría que eliminarlo. Y no saben que Dios eligió a Israel desde siempre, que Dios fue quien creó ese Estado, que creó esa población y que la viene trayendo desde hace miles de años, que la metió en Egipto, después la sacó de Egipto, la hizo pasar por el desierto hasta llegar a su lugar en Canaán. Ese pueblo siempre fue un poco rebelde con Dios. Ese pueblo siempre fue... Eso es lo que te quería preguntar. Fue un pueblo perseguido de un principio. Dios tenía un propósito con ese pueblo, ¿verdad? Sí. Y lo hizo pasar por el desierto, lo hizo pasar un montón de situaciones para que dependiera de Dios. Sí, pero mirá lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania estaba peleando contra los aliados, que eran Estados Unidos y los países de Europa. Israel no tenía nada que ver. En el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía nada que ver. Porque Israel ni siquiera estaba formado, se forma 3 años después que terminó la guerra. O sea que lo que había ahí eran las antiguas tierras palestinas, donde había un montón de gente de origen hebreo. Pero ¿qué sale a perseguir Hitler? Sale a perseguir a los hebreos que estaban en Europa, los que vivían en toda Europa. Y ahí aparece la gran cantidad de muertos, el gran holocausto, los lugares que eran campos de concentración, que eran campos de tortura y exterminio. Lo que se había propuesto Hitler era matar todos los judíos posibles, de tal manera que no existiera más ese pueblo elegido por Dios. Ahora bien, estamos hablando de historia, estamos hablando de cosas que la misma historia se encarga de decir que esto fue cierto. Ahora bien, hay mucha gente que se ha transformado en antisemita, que se ha transformado en antijudío, sin saber lo que está pasando. Es decir, tomaron una posición de simpatía con lo que está pasando en la Franja de Gaza y no son conscientes que Israel en realidad no fue a matar a ningún civil, fue a eliminar al grupo extremista, el grupo terrorista de Hamas. Vino Hezbollah desde el propio Irán atacando nuevamente a Israel para tratar de buscar frentes diferentes de guerra, porque la idea es esos grupos guerrilleros, esos grupos que son supuestamente religiosos, bueno, esos grupos quieren matar y destruir todo lo que es Israel. Jesús lo advirtió, Jesús lo dijo, Jesús habló de que todo esto iba a pasar y se lo mostró claramente a Juan en el Apocalipsis diciéndole, mirá que esto tiene que suceder. ¿Es doloroso vivirlo? Sí, porque nosotros como iglesia vamos a pasar una cantidad de situaciones que son estas que dice acá Mateo 24, que son las señales antes del fin. Las vamos a pasar, usted que me está mirando y yo, las vamos a pasar. Y aún, dijo Jesús, no es el fin. O sea que es lógico que todo esto pase. Que se ataque nación contra nación, reino contra reino, que es oriente contra occidente. Todo esto va a pasar. Y va a pasar de tal manera que, reitero, se van a morir porque van a haber bombas nucleares impresionantes. Bueno, va a morir mucha cantidad impresionante de gente y eso va a permitir
que cuando Israel quede solo, supuestamente quede solo, ahí van a pensar que es fácil poder destruir Israel porque es un pueblo de no más de 22.000 kilómetros cuadrados, que es un pueblo chico y que creen que es un pueblo débil. Y lo que no saben es que es el pueblo elegido por Dios. Usted me puede estar mirando y puede estar diciendo que sí o que no, no me gusta, pero ¿sabe una cosa? Israel es el pueblo de Dios. Y yo personalmente no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque sé que Dios va a defender a su pueblo. Cuando yo miraba todo esto y pensaba en todo este tipo de cosas, pensaba en las cosas que dice acá, ¿verdad? Pestes, hambre, terremoto, principio de dolores. Van a entregarlos a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, judíos también. Pero dice, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, os aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo creo que la mayoría de los falsos profetas que se han levantado en este último tiempo se han levantado en los últimos 250 años, donde aparecieron y se formaron una cantidad de grupos religiosos, muchos de ellos en todos los países del mundo, y que tienen una base de evangelio. ¿Por qué? Porque algunos de sus líderes conocieron el evangelio, tal vez hasta de niños. No quiero nombrar los grupos religiosos, pero ya la gente sabe a dónde me estoy refiriendo. Esos grupos que se formaron, que por determinadas discusiones de la palabra, alguno puede decir, bueno, yo creo que Jesús es menor que el Padre porque es el Hijo. El Hijo no puede ser igual que el Padre está por encima del Hijo. Y el Espíritu Santo es una influencia. Yo creo que decir que el Espíritu Santo es una influencia y no reconocerlo como la tercera persona de la Trinidad es una blasfemia. Es decir, que el Espíritu Santo no es una persona, no tiene sentimientos, es solamente una influencia de parte de Dios sobre el ser humano. Decir que Jesús no es igual a su papá, es decir, lo ponen en un lugar inferior, y yo creo que es como el hielo, el agua y el vapor. El mismo elemento H2O en diferentes estados. Yo creo que tanto Padre como Hijo y como Espíritu Santo, donde siempre estuvieron juntos desde el principio, son lo mismo. Es la misma esencia. Es Dios transformado en su Hijo que vino a dar la vida por nosotros. Es el Espíritu Santo que en realidad vino para ser el testigo de nosotros y ser el que, tocando nuestro corazón, selle nuestra salvación. Pero ¿sabe lo más triste de todo esto? Es que se formaron grupos degradando a Jesús, degradando al Espíritu Santo, poniendo a un ángel como testigo y ese ángel diciendo todo lo que Dios me dijo a mí que les diga es porque el Evangelio no está completo. Se levantaron hombres formando sectas diciendo vengo a complementar la tarea de Jesús, y así podría nombrar una cantidad de cosas que sucedieron y que siguen sucediendo donde se formaron grandes grupos religiosos. Y esos grupos religiosos, que reitero están en todos los países del mundo, lo que hicieron fue tergiversar las Escrituras. No reconocer que Jesucristo es el Señor, es la tercera persona de la Trinidad y que lo necesitamos en nuestro corazón. Mire, dentro de un rato cuando estemos orando para que la gente que quiera entregar su corazón a Cristo lo pueda hacer, lo primero que van a hacer es recibir al Espíritu Santo. Va a venir la tercera persona de Dios a su vida para señalarle a usted el camino correcto de aquí a la eternidad. Estamos en un tiempo crucial, estamos en un tiempo muy difícil porque estamos viendo en estos días, reitero, el Apocalipsis en las noticias. Estamos viendo una cantidad de cosas. Este Mateo 24 usted lo va a ver esta noche, lo va a ver mañana en las noticias, lo va a ver, porque realmente todo lo que dijo Jesús acá se está dando. Cuando habla de falsos cristos, no solamente habla en los tiempos bíblicos donde cuando Jesús aparecía otro Cristo más, porque ellos ya habían detectado aquellos falsos cristos y enseguida los apedreaban y se terminaba el problema. Con Jesús no pudieron hacer eso. A Jesús lo quisieron apedrear y no pudieron. Y cada vez que iban para matarlo, decían, nadie habla como él. Nadie hace las cosas que Dios hace. Si Dios no está con él, es increíble, pero sin duda Dios está con Cristo, con Jesús. ¿Saben? Yo creo firmemente que aparecieron a lo largo de la historia una cantidad de falsos cristos. Pero además de falsos cristos, han aparecido una cantidad de personas con tergiversaciones de la doctrina bíblica, no para salvar al ser humano,
Mire, hoy hay evangelios de la prosperidad, o evangelios de la gran bendición, evangelios de la declaración, todo lo que declares vas a recibir. Y yo creo que son alteraciones a la palabra de la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a la raza humana. El evangelio es poder de Dios. Cuando dice que es poder de Dios, es para sacarte de las garras del infierno, es para encaminar tus pasos hacia la bendición y la salvación, pero también es el día a día de cada hombre y de cada mujer que le ha entregado su corazón a Dios. Entonces el evangelio es poder. El evangelio no es que yo encontré una clave para hacerme rico, que yo encontré una clave para exigirle a Dios algo, y entonces yo le exijo a Dios, de acuerdo a lo que dice este pasaje de las Escrituras, le voy a exigir algo a Dios. Y yo no estoy en condiciones, nadie está en condiciones de exigirle a Dios absolutamente nada. Cuando Dios te quiere dar algo, cuando Dios te quiere bendecir, no lo hace porque tú tengas los méritos para recibirlo. Lo hace porque te ama y porque entiende necesario darte aquello que tal vez ni siquiera le pediste. Pero cuando uno pone a Dios en el lugar de que yo todo lo que le pida, Dios tiene la obligación de dármelo, ahí es cuando aparecen los problemas de la raza humana. Cuando yo quiero hacer que Dios sea mi esclavo, yo hago lo que Él tiene que hacer, lo que yo le pido, porque lo pido en el nombre de Jesús, que es la clave para que eso suceda. Y yo quiero decirle una cosa, en la segunda parte, dentro de un ratito, cuando estemos orando, lo que vamos a hacer es pedirle a Dios que si es su voluntad y Él se lo quiere dar, todo lo que usted necesite vendrá a su vida en el tiempo adecuado. Hay momentos, lo dijimos en el programa anterior, hay momentos que Dios te dice que sí, hay momentos que te dice no, hay momentos que te dice no por ahora, pero no significa que Dios no vaya a hacer un milagro en tu vida. Es triste que Dios está buscando que sus siervos le sirvan y parece que los siervos se pusieron en una posición antagónica. Se pusieron en la posición de decirle, Señor, tenés que hacer todo lo que yo te pido porque te lo pido en el nombre de Jesús y tengo fe para reclamarlo. No, tenemos que saber estar quietos y reconocer y ver que Él es el Señor. No sé si quieres decir algo, Silvana, acerca de esto. No, en realidad estaba viendo la operación que tiene Israel. Le puso el león ascendente. Nada más y nada menos que el símbolo del león. Sí. El león de la tribu de Judá que está peleando por su pueblo, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué me parece fantástico? Me parece la figura del león es increíble. Y te voy a decir más. En la selva, el rey de la selva, ¿quién es? El león. Sin embargo, hay animales más fuertes que él. Hay animales más rápidos que él. Hay animales más sagaces que él. Sin embargo, él sigue siendo el rey de la selva. Va a estar recogido al león para que todo el mundo no solamente se quede quieto, sí, desaparezca. Sí, es ¿no? la autoridad cuando el león aparece. Cuando el león aparece, todo el mundo a su lugar. Y yo creo que ahí, en donde está Israel, que es un lugar muy difícil, porque ves a Israel tan chiquitito frente a todo ese mundo hostil alrededor, Israel sigue siendo autoridad. Israel sigue siendo autoridad. La riqueza que tiene Israel es impresionante. Sí, los descubrimientos que se han hecho. Es un país de poca población y sin embargo, no sé, pero tiene más de 20 premios Nobel. O sea, muchísima gente de Israel se ha destacado por su sabiduría, por su conocimiento, por sus descubrimientos, que sin duda dicen que realmente Dios está con ese pueblo. Estamos haciendo un programa distinto porque estamos hablando un poco de los tiempos que estamos viviendo hoy. No sabemos cómo va a ser el segundo semestre de este 2025. Sí sabemos que muchas cosas que están escritas acá en Mateo 24 se están cumpliendo en estos días y muchas más se van a cumplir porque todavía esto tiene para un ratito más. Tiene para un ratito más. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa musical como para escuchar un tema y relajarnos un poquito porque la segunda parte tiene mucho que ver? Pero además, en esa segunda parte, sobre los minutos finales, vamos a tener el tiempo de poder orar por sanidad, orar por bautismos del Espíritu Santo, orar por presencia de Dios en la vida de la gente, orar para la conversión de los nuevos, pero también aquellos que saben. Hay mucha gente que sabe que todo esto es el camino previo a la venida de Cristo en busca de su iglesia. Si eso pasa, ¿saben cuántos que lamentablemente se van a quedar? La Biblia dice, habrá dos en una cama, uno será tomado, el otro dejado, habrá dos trabajando, uno será tomado, el otro dejado. Uno se pone a pensar en esos números y se asusta porque dice,
Quiere decir que en un matrimonio se puede ir uno y no los dos. Quiere decir que el 50% de la gente que seguramente va a una congregación tal vez no estén aptos para la salvación. Eso lo vamos a ver en un ratito, en la segunda parte, después de este tema musical. Jesús, tu sacrificio vivo, la barrera destruyó. Tu sangre derramada, la unión estableció. No solamente vamos a hablar del segundo evento cósmico que está vinculado al primero, porque prácticamente es lo mismo. Primero son señales y después son eventos. Sin duda que son interesantes poderlos ver porque sabe una cosa, lo vamos a empezar a vivir dentro de muy poco. La iglesia no está exenta de pasar por el periodo de la tribulación. Lo que quiero hacer una aclaración es, no es la gran tribulación con mayúscula que aparece en el Apocalipsis. Precisamente la gran tribulación del Apocalipsis es porque va a ser quitado el Espíritu Santo de la tierra. Pero ahora es un tiempo de tribulación tremendo y terrible. Le vamos a invitar a usted, Silvana, a que nos puedan mandar mensajes. Estén llamando porque vamos a estar grabando antes de finalizar el programa. Por aquellos que quieren aceptar a Cristo, por aquellos que se quieren reconciliar, porque hay mucha gente apartada, y por aquellos que tengan alguna necesidad, ya sea de salud, ya sea un tema económico
un tema familiar, bueno, para Dios no hay nada imposible. Ese Dios que creemos, ese Dios que estamos dando a conocer la verdad, y hay mucha gente que ha decidido, ¿sabes? Decir, yo quiero conocer esa verdad. Sí, sí. Pero además te voy a decir algo, yo creo que no debe haber persona que haya conocido el Evangelio tal vez 15, 20 años atrás, que ahora no se dé cuenta que la venida de Cristo es inminente, que está a las puertas, y que de repente dicen, yo tengo que volver, es tiempo que me reconcilie con Dios. Yo no estoy diciendo, corra a una iglesia ya, estoy diciendo, reconcíliese con Cristo y el Espíritu Santo le va a guiar al lugar donde usted tiene que ir, sin duda que sí. Pero mire, vamos a leer esta parte porque es interesante, que dice Jesús, cuando vengan, voy a leer el versículo 23, estoy en Mateo 24. Si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no le crean. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya se los dije. Así que si les dicen a ustedes, miren, están en el desierto, no vayan. Si le dicen que están los aposentos, no le crean. ¿Saben? Como el relámpago que cruza del oriente al occidente y se muestra, bueno, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escuche esto. Porque inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sin duda que este es el rapto de la iglesia. Saben que el rapto era una manera que había de casamiento en Oriente. Era un casamiento múltiple. Cuando nosotros leemos, y más acá en el mismo Mateo, un capítulo más adelante, en el capítulo 25, aparece la parábola de las 10 vírgenes. Yo por mucho tiempo, cuando leía la Biblia, en mis primeros tiempos cristianos, saben que creía que era un hombre que se casaba con 10 mujeres, pero no era así. Eran 10 matrimonios que se casaban donde las vírgenes estaban en un lugar esperando que los esposos vinieran. Y era toda una ceremonia muy interesante porque el esposo venía a caballo con muchos de sus amigos y venían haciendo un gran estruendo. Entonces el novio llegaba hasta la puerta del aposento donde estaba quien iba a ser su esposa, la recogía sobre su caballo, la subía al caballo y luego de allí salía el galope. A los pocos minutos regresaban y ahí empezaba la fiesta. Y la clave era que la novia tenía que estar con su lámpara encendida porque esta ceremonia era alrededor de la medianoche. Era muy interesante, pero ahí dice que 5 estaban preparadas y 5 no porque no tenían aceite para las lámparas. Es triste pensar cuánta gente ha conocido el Evangelio y cuánta gente se ha alejado, cuánta gente se ha apartado, y los motivos pueden ser muy valederos. Malos líderes, malos hermanos, malas experiencias, pueden haber sido un montón las causas que hicieron que un hombre y una mujer se hubieran podido alejar del Evangelio. Pero una cosa es alejarse de una congregación y otra cosa es alejarse directamente de Dios, apartándose y no queriendo saber nada. Yo he tenido la oportunidad de visitar gente que no va a ninguna congregación, pero tienen sus reuniones familiares donde oran, donde están juntos, donde están buscando la guía de Dios para ver a dónde tienen que ir. ¿Sabe por qué? Porque aman a Dios por encima de todas las cosas. Cristo viene a buscar corazones redimidos. Cristo viene a buscar gente salvada. Cristo viene a buscar gente en comunión con Él. No viene a buscar una persona que hace 20 años aceptó la salvación, dijo que sí, se comprometió, estuvo un tiempo y luego desapareció de la fe. No viene a buscar a esa gente. Viene a buscar a los que verdaderamente tienen aceite en sus lámparas. El aceite es el símil del Espíritu Santo, es decir, quien tiene la lámpara simboliza el corazón. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Tiene que estar encendido. Si no está encendido, entonces la persona está apagada. Y si está apagada, su salvación corre riesgo. Yo diría que lamentablemente es ahí donde se hace un poco real aquello de que habrán 2 en una cama, uno será salvado y el otro no. 2 en un trabajo, uno será salvado y otro no. Tal vez estuvieron muchos años compartiendo la fe.
pero tal vez en los últimos tiempos una de esas personas se alejó. Por eso hoy le quiero invitar, como recién decía Silvana, le quiero invitar a un montón de gente que se ha alejado, que este es el tiempo de volver. Como dice Isaías, ¿no? Este es el tiempo aceptable de salvación. Es el tiempo que Dios les está dando la gran oportunidad, mostrándole y viéndole que todos estos eventos se están dando, que todo esto, no van a pasar muchos meses sin que todo esto sea el cumplimiento cabal de lo que dice la palabra. Y es importante, antes de que Dios le dé la orden a los ángeles de los 4 puntos cardinales del planeta llevarse a los salvados, que muchísima gente conocedora del Evangelio, conocedora de las Escrituras, mucha gente que conoce la iglesia, conoce la interna de la iglesia, tal vez fueron a alguna congregación por mucho tiempo, tal vez sirvieron por mucho tiempo, bueno, que esas personas hayan tomado la decisión de un día decir, ya está, me aparto, no quiero saber de nada, prefiero vivir este mundo, las cosas que este mundo me ofrece y dejo a un lado la fe. Yo creo que si a mí como ser humano me duele en el corazón cuando veo gente que toma esa decisión, mucho más le debe doler a Dios. A Dios le duele en el corazón que hombres y mujeres hayan dado un paso al costado y haber dicho, no quiero saber más nada con el Evangelio. Ya esto de Dios no es para mí. Y saben una cosa, se han entregado a los placeres de este mundo, se han entregado a decir, ya está, ya creí por un tiempo, pero las experiencias que tuve no fueron buenas. Aunque su experiencia en la iglesia no haya sido buena, usted no se puede perder por toda la eternidad. De la eternidad nadie puede volver. No hay otra oportunidad. Cuando uno se va de esta vida, después no hay otra oportunidad. Y sería muy triste que aquel Dios que les amó, que fue un padre, un día se transforme en un juez que dictamine una sentencia de perder su alma por toda la eternidad. Es impresionante, ¿no? Sí, no, además vos estabas hablando que, bueno, que hay que prepararse para la vida de Cristo, pero la vida de uno no la tenemos comprada. Y es cuestión de un segundo, ¿no? Nunca sabemos cuándo alguien nace, se puede predecir cuándo nace, pero no cuándo alguien va a morir. Sí. Y no es que estemos asustando ni causando ninguna conmoción, pero sí hay que ser conscientes que, bueno, qué mejor que aceptar a Cristo, no solamente por si nos podemos llegar a morir o por si viene Cristo, sino porque el resto de nuestros días tengan sentido. Nuestros días los podemos disfrutar a pleno, ¿no? Porque cuando Dios está en nuestras vidas, todo cambia. Sí. ¿Sabes una cosa? Sabemos el día que nacimos, hasta la hora. Lo festejamos todos los años, lo recordamos todos los años, el día de nuestro cumpleaños. Pero no sabemos cuándo nos vamos. Y eso lamentablemente es algo que nadie tiene seguro, ni por salud, ni por accidente, o ni por suicidio, ni por homicidio. Sí, hay 4 puertas que te sacan de este mundo, la mayoría es por la parte de la enfermedad. O sea que alguna enfermedad aparece en el cuerpo con los años que lo deteriora y la persona se termina yendo, 80, 90, a veces más. Pero esto tiene un tiempo. Pero más ni la ciencia, con todo el avance que ha tenido, ha logrado hacer que una persona muera y volverla a resucitar o hacerla vivir nuevamente, ¿no? La ciencia no lo ha logrado. Puede mejorar algunas cosas la ciencia, pero no puede darle la longevidad a un cuerpo que se va a deteriorar de manera natural. Ahora, acá dice, en esta segunda parte, la venida del Hijo del Hombre, dice algo tremendo, ¿no? Porque esto lo vamos a vivir, Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto que está pasando y todavía se va a incrementar, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay 2 teorías, mi manera de ver, hay 2 teorías. Una teoría que la escuché hace muchos años, que decía gente de la NASA, de que podía haber una tormenta solar. Una tormenta como jamás se vio en el planeta. La última tormenta solar que se dio acá sobre nuestro mundo fue en 1870 y algo, donde lo único que afectó fueron las comunicaciones del telégrafo, porque en aquel momento no existía la luz eléctrica. Imagínense en todas las comunicaciones como están hoy. Bueno, pero decía ese informe de que si venía una tormenta eléctrica, se iban a quemar todos los cables, aún los que están dentro de la pared, los satélites que estaban en órbita se iban a caer, los aviones que estaban en vuelo se iban a caer, y que iba a suceder una mortandad impresionante de gente a causa de la radiación solar sobre la Tierra. O sea que cuando uno piensa en eso, piensa en esto de que el sol se oscurecerá por esa tormenta solar. Pero también está lo otro,
que si el ser humano empieza con este tipo de agresiones de bombas nucleares, eso no solamente podría formar una gran nube negra y espesa sobre el planeta Tierra, donde la luz solar no podría penetrar, sino que también la mortandad que haría sería de tantos millones de habitantes que no hay país prácticamente que se salve de eso. Entonces, eso es tremendo porque la Biblia dice que usted que me está escuchando y yo lo vamos a vivir. Vamos a ser personas que lo vamos a vivir. Aparecerá la señal de Cristo en el cielo y entonces las tribus de la tierra se van a lamentar. Porque verán sobre las nubes del cielo a Cristo con poder y gloria. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo hacia el otro extremo. Es decir, del planeta entero se lleva a su iglesia, aquella que él ganó en la cruz del Calvario. Lo triste es lo que dije recién. Aquella persona que hoy no es consciente que se puede quedar. A mí me impacta cuando dice, vendrá como ladrón en la noche. Porque nadie lo espera. Exactamente. Tú te enterás lo que hizo el ladrón en la noche al otro día de mañana. Y los daños que causa, o sea, los daños, las consecuencias que hay a eso. Bueno, te falta que generalmente el ladrón se viene a llevar lo más importante. Sí, pero te diste cuenta después que sucedió. Exacto. Y acá va a pasar lo mismo. La gente se va a dar cuenta que se quedaron después que no vean más a los cristianos. Probablemente el mundo esté en un caos tremendo y cuando pase ese caos, recién ahí se van a dar cuenta que la iglesia o todos los cristianos desaparecieron. Ahí va a venir el anticristo, que primero va a ser un líder político durante 3 años y medio y después un líder religioso. Y recién ahí empieza lo que es la marca, esa marca que va a tener cada persona, si quiere vender, si quiere comprar, y van a estar todos registrados. Eso va a ser terrible, porque además no va a estar el Espíritu Santo para confirmar la salvación de un ser humano. Lo que va a haber es un caos tremendo donde difícilmente alguien pueda salvarse por toda la eternidad. Tú lo decías, ¿no? Uno se quedará y el otro seguirá. Imagínate de la noche a la mañana, bueno, perdés un ser querido, tus hijos, despertaste y que no estén a tu lado, eso es un caos total, más de los problemas que ya uno puede llegar a tener, encima le sumamos algo más, ¿no? Donde ya tu alegría, tu alma, tu familia ya no va a estar. Ya no va a estar. Se puede ser que yo pensaba en un matrimonio, que de repente uno de los dos es firme, se congrega, ama a Dios, sirve, y el otro que dice, yo creo, pero no voy a ningún lado, no quiero saber de nada, y empiezan a enfriarse. La gente, mira, cuando la Biblia habla de congregarse, no es bueno que una persona deje de congregarse. ¿Por qué? Porque es así cuando estás con otras personas que mantienen tu mismo nivel de fe, y esas personas son las que te ayudan también en determinado momento de tu vida, o te bendicen, y vos también bendecís a esa gente, y eso tiene que ver con el ministerio y con el don al que Dios te llamó. Pero ¿por qué uno tiene que estar en comunión con los hermanos, en comunión con la palabra y buscando de Dios? Porque es la manera que nosotros tenemos de demostrar hacia dónde vamos. Ahora, ¿cuánta gente está engañada? Y eso es lo triste. Por eso yo quiero que si usted se quiere reconciliar en este programa, hágalo, llámenos ahora y que vamos a orar por usted para que realmente le entregue a Dios lo único que Dios reclama, lo único que Dios quiere de su parte, y es su corazón. Hoy estamos tocando un tema que no es lindo de tocar. Estamos tocando un tema que tal vez uno dice, yo estoy buscando una bendición y me dicen que si no le entrego mi corazón a Dios me pierdo. Pero ¿sabe una cosa? Me parece poco honesto que nosotros vengamos con Silvana aquí y hagamos un programa para decirle a usted, pida lo que quiera, Dios se lo va a otorgar, Dios le va a bendecir, vienen tiempos buenos, vienen cosas grandes para usted, cuando lo que viene sobre el mundo es terrible. Y qué feo haber estado toda una vida luchando por ciertos ideales, que está bien luchar por unos ideales, pero cuando eso se convierte en lo más importante de tu vida, ¿no? Por tener un buen trabajo, un buen auto, un estatus económico, gente que se ha ido de un país a otro buscando una mejor solución económica y de la noche a la mañana perdiendo todo. Sí. Todo. Sí. Todo. Sí. Yo te digo, miraba hace poco lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes, cómo de repente personas que estaban saliendo, había una señora que salía del supermercado haciendo unas compras y la detuvieron ahí mismo y la deportaron, y la señora quería ir a su casa a ver a sus hijos. Están pasando cosas en el mundo entero, no vamos a hablar de eso, pero están pasando una cantidad de cosas en el mundo entero. Recordemos este mismo país, Irán, que ahora está atacando a Israel,
que así las mujeres no tienen derechos de ningún tipo. Es más, si una mujer sale a la calle sin un turbante en la cabeza, directamente la matan, directamente le quitan la vida. Los mismos hombres que la vean sin nada en la cabeza le quitan la vida, porque la mujer no vale nada. Entonces, estamos viviendo en los peores tiempos de la humanidad. Estamos viviendo los tiempos donde la iglesia va a ser arrebatada a los cielos, y cuando digo iglesia, estoy hablando de hombres y mujeres que tienen a Cristo en el corazón, que han recibido el perdón de Dios, y por eso les invito a que usted nos escriba, nos llame, nos mande un mensaje y diga, quiero recibir a Cristo, quiero que oren por mí, y vamos a orar por eso en estos minutos siguientes, pero también vamos a orar por la reconciliación, para aquellas personas que ya conocen el Evangelio, pero tienen que volver a los pies de Cristo, porque los tiempos son difíciles. Y también vamos a tener una oración especial para la salud de la gente. Exacto. Yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que liberta, yo creo en un Dios que rompe toda cadena de maldición, de enfermedades generacionales, de enfermedades hereditarias, de cosas que vinieron a tu vida que no entendés por qué estás viviendo. Vamos a orar para que todo eso se rompa. Y algo muy importante, que no solamente oramos acá en el programa, sino que también estos pedidos de oración van a nuestra iglesia, donde se sigue orando por todas estas personas que nos llaman. Quizás no nos da el tiempo para nombrarlos a todos, porque son muchísimas. Pero la lista está acá. Y tenemos la lista para que nuestros intercesores, tenemos un grupo precioso de guerreros en oración, de intercesores que van a estar orando por usted. Así que anote su número, su nombre, anote su problema, que va a dejar de serlo, anote su solicitud de oración. Si usted tiene un problema de salud, si tiene un problema económico, no sé, el problema que usted tenga, permítanos orar por usted. Y esa oración no solamente la vamos a hacer ahora acá, sino que la vamos a llevar a la iglesia y vamos a seguir orando. Decías por reconciliación. Mira, por ejemplo, tengo Manuel de Filadelfia que quiere reconciliarse con Cristo. Lenny de Brooklyn también está pidiendo por reconciliación. Tenemos a Cintia de Virginia, Estados Unidos, también pide por reconciliación. Tenemos de República Dominicana a Mani, que está pidiendo la misma petición, reconciliarse con Cristo. Qué importante, ¿no? De Argentina, Córdoba, Raquel Wilson de Toa Baja, Puerto Rico, también pide reconciliarse. Yulisa de Colombia y Manuel de La Plata, Argentina, y hay muchísimos más, los cuales los vamos a estar incorporando en esta oración que vamos a estar haciendo juntos. Marcia desde Carolina, Estados Unidos, nos está pidiendo también. Desde Puerto Rico, de la parte de Guaynabo, Leonardo, vamos a estar orando por ti. Y bueno, yo te diría que fuéramos orando, porque hay muchos más, van cayendo las peticiones. Meni de Toa Baja, de Puerto Rico, también por reconciliación. Y junto a esa reconciliación están haciendo otros pedidos también, por ejemplo, por salud. Pero importantísimo la reconciliación, volver a Cristo. Sí, sinceramente sí. ¿Qué les parece si oramos? Primero vamos a hacer una oración para los nuevos. La persona que de repente le dijeron, mira, ahora van a orar, entrega tu corazón al Señor. Primero quiero decirle que esa persona que le invitó a hacer esta oración le ama mucho a usted y quiere su salvación. Pero el que más quiere su salvación es Dios. El que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, el que permitió que su Hijo muriera en aquella cruz, fue Dios. Dios permitió todo eso. Y al tercer día resucitó porque en sí mismo Cristo no tenía pecado. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que es lo que estamos haciendo ahora cuando oramos por usted. Dios quiere que usted se reconcilie con Él a través de la oración. Y es una oración corta, es una oración sencilla. Hablamos con Dios no a través de rezos escritos, sino que hablamos con Dios de la misma manera que hablamos entre nosotros. Y yo le voy a invitar, cuando yo haga esta oración, a que usted, en el país que esté, en la ciudad que esté y en el lugar donde se encuentre, pueda guiarse por esta oración y hacerla. Es decir, repetir esta oración. ¿Se anima a hacerlo? Vamos a hacer la oración para recibir a Cristo. Repita conmigo: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo es el Señor, que vino a esta tierra, que entregó su vida en la cruz, que al tercer día resucitó y hoy está a tu diestra defendiendo mi causa. Por eso, en plena certidumbre de fe, abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Salvador. Venga a morar a mi corazón y me guíe
hasta la eternidad en tu misma presencia. Y por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si usted dice esta oración, nos encantaría tenerlo aquí en este listado en el que vamos a orar sin duda por usted. Ahora vamos a orar por la reconciliación. ¿Cuántos hay que en este momento dicen, yo necesito reconciliarme? Y más viendo que todo esto ya se está acercando el fin de todo. Padre, hay hombres y mujeres que me están escuchando en esta hora, que tal vez, Señor, te pertenecían, te servían, te amaban, Señor, y hoy están en una situación en que necesitan volver a tus pies. Yo te pido que los tomes en cuenta en esta hora, que los llenes de tu presencia, que los bendigas, Señor, y que realmente ellos ahora vuelvan a tener la gran oportunidad de tenerte a ti como Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Nos encanta cuando vemos el listado de personas reconciliadas nuevamente que vuelven a tener comunión contigo y sus nombres se escriben en el libro de la vida. Bendícelos a todos ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un minuto y oramos por sanidad. Un minuto y oramos por sanidad. Digo, un minuto voy a orar porque ya estamos sobre el final. Pero ¿sabe una cosa? Es un derecho que los cristianos tenemos. Pedirle a Dios que si está dentro de sus planes, Él pueda traer sanidad a nuestra vida. Después, en el próximo programa vamos a contar algún testimonio. No me da el tiempo para nombrarlos a todos, pero sí hay ciertas enfermedades por las cuales queremos estar orando. Gente que ha llamado por depresión severa y ansiedad, por una operación a la columna, úlceras estomacales, cáncer de mamas, por liberación de drogas, también por ataques de pánico, por depresión, liberación del alcohol, por liberación del satanismo, por un parto de alto riesgo, depresión severa nuevamente y ataques de pánico, trasplantes de rodilla, liberación del alcohol, de la santería, un montón de enfermedades que, cáncer de próstata también, de distintas partes del mundo nos están llamando y queremos orar por todos ellos porque sabemos que tenemos un Dios que hace milagros. Que tiene poder. Padre, por todas estas personas y por otras más, Señor, que tenemos acá en el listado, yo quiero orar para que tú te glorifiques sanando su cuerpo. Para ti no es un problema sanar, para ti es un problema que mientras tú no lo haces, nosotros sigamos teniendo fe de que lo vas a hacer, porque creemos en un Dios de poder, de amor y de misericordia. Pero te pido, Señor, que te glorifiques en la vida de todos aquellos que ahora necesitan un milagro en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su espíritu. Glorifícate en ellos, Señor, arrancando toda enfermedad, tenga el nombre que tenga. Y en el nombre de Jesús, tú seas, Señor, el que haga el milagro, Señor, en esas vidas. Y pronto, Señor, los testimonios van a darte gloria y honra a ti, Señor, que eres todo misericordia y todo amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se nos terminó el tiempo, Silvana. No nos queda otra que tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos, la verdad, estamos más que felices de poder tener este espacio. Y bueno, quedamos a la orden de que ustedes nos puedan mandar sus pedidos de oración, sus necesidades, sus testimonios y sobre todo aquellos que han recibido a Cristo se han reconciliado. Y nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Entonces. Dios les bendiga. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.